En esta hermosa tarde de verano, aquí por lo menos en la ciudad de San Luis, ya estamos juntos los compañeros del equipo Claramente, programa que se dedica a analizar, comentar y a opinar sobre las noticias nacionales y provinciales. Nos vamos a presentar uno por uno como corresponde. Ricardo Vallejo de Radio 88.7, Río Seco, y ahora se presenta el resto de los conviches. Hola, buenas tardes. Enrique Costanzo, desde la benemérita ciudad de San Luis, de los Punta de los Venados, de la Nueva Medina del Río Seco, no sé cómo era Por ahí la era, por ahí era, denominación histórica, por ahí andaba. hermosa, la verdad que muy lindo el nombre, ¿viste? Pero muy largo. Bueno, pero acá estamos, hermosa tarde, pero es otoño, hoy es 16, les cuento. 16 de abril, debe hacer 30 grados por lo menos. Sí, por lo menos. Muy linda Abrazo. tarde, pero dicen que se va a poner fiero el clima el fin de semana. Veremos. Bueno, ¿cómo están? Bueno, Así acá es. en la tierra de la calle Angosta, Pablo Burak. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá desde la Villa de Merlo también, Pablo Cufré. Un gusto compartir, a ver si esta semana puedo estar un poco más conectado literalmente que la semana pasada que tuvo muchos problemas. Tuvimos muchos problemas. No, después tuvimos más problemas, te cuento, la semana pasada. Se corta la transmisión, está complicado hacer un Así programa que, por internet. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? bueno, no, está interesante, digamos, la situación nacional, pero en realidad es más de lo mismo, ¿no? Préstamos, números tirados ahí que no representan la realidad, o por lo menos uno no siente que sean la realidad, y sin embargo, sigue funcionando todo. El jefe de gabinete no se fue, no pasa nada, digamos, está todo igual. Y siguen Sí, apareciendo, brotando así choreos, ¿no? Cosas espantosas y nada. Y se les mueve un pelo a nadie. Hoy no, estaba escuchando una noticia tremenda. Uruguay, estuve en Uruguay para fin de mes de marzo, estuve en Uruguay. Uruguay tiene un 3% de inflación, pero anual. ¿Me entienden? Lo que nosotros tenemos en un mes, ellos lo tienen un año. Tremendo. Una cosa que, digamos, no puede ser, ¿viste? Sí, y además, Uruguay, que tiene una economía mucho más reducida, más pequeña, por una cuestión natural, ¿no? De tamaño. Bueno, 3%, creo que 2,94, no sé cuánto, pero anual. Nosotros tenemos eso mensual. Y además es mentira. Sí, Además, mentira. además, Claro. además mentira. ah, Así que está complicada la Mi ley lo situación explicó muy bien, económica. no es que haya subido la inflación, sino que los precios han dado un salto. Así Tal me cual. recordó. ¿Qué cosa es ¿Y esta? ese quién fue el del salto? No, el salto de los precios. el Dice que presidente, aumentaba No, los precios. pero ¿quién dijo eso? Mi ley, el Ah, presidente, el presidente. bueno, y es sí, sí. economista, ¿eh? Sí, Es más vale. licenciado, creo que en economía. Sabe un montón el vago. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, esa es la realidad con la que nos toca vivir. Hoy lo que entendí yo es que van a pedir préstamo de nuevo, Sí. 3.000 millones, una cosa así, para ver si le dan otros préstamos a Dorni, supongo que será, qué sé yo, para que... Bueno, ayer anunciaron que le habilitaban 1.000 millones. Sí, 1.000 millones. Ayer, en la reunión Caputo con la jefa del Fondo Monetario, obtuvo, además de la aceptación, no sé cómo se llama, la aprobación de la revisión de las metas, aunque con observaciones, le permitió destrabar 1.000 millones. Ahora buscan 3.000 más. Bueno, eh, evidentemente es bicicleta para seguir pagando deuda, intereses, intereses, de intereses, de intereses. Sí, aparte, según el comentario que dicen los periodistas, es que el Fondo Monetario Internacional pone otras reglas para cómo manejar la economía argentina. O sea, más ¿Y ajuste. qué?
Y más ajustes, claro, Y sí, 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 no hay otra respuesta, ¿no? Pensar que hace no tanto, sí, claro, pensar que hace no tanto tiempo, el presidente sostenía que el Fondo Monetario era un organismo casi satánico, que esquilmaba a los países y que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional implicaba que había sido un fracaso el modelo aplicado y por eso había que pedirle préstamo y además no correspondía endeudar a las generaciones futuras por nacer. Todo eso sostenía el entonces candidato hace no tanto tiempo, porque en realidad parece una eternidad, pero lleva 2 años y medio nada más de gobierno. Así que la campaña son no más de 3 años. La pregunta que por ahí estaría bueno hacer los compañeros, tipo encuesta, a ver qué opinión tienen, es si en esta ocasión que vivimos los episodios, ya no es un episodio, los episodios Adorni, sigue dando vuelta la cuestión Libra, sigue dando vuelta la cuestión Andis, si ahora finalmente eh, comenzó el deterioro, porque parecía cuando, ¿se acuerdan? Cuando el episodio Esper parecía que, bueno, era el inicio del fin de este experimento libertario, después se reacomodó, después ganó la elección. este, y cuántas veces empezamos a ver un emergente que aparenta ser el quiebre del camino y se recompone. Ahora yo voy a adelantar mi punto de vista, que yo sea de paso, me comí todas las curvas anteriores, así que no me tomo tan en serio, pero sí, me parece que en esta ocasión a todo el rum rum de corrupción, de malos manejos, se suma el deterioro estamos viviendo los argentinos en el bolsillo ya de manera directa. Por eso creo que en este momento sí estamos transitando la bisagra y el camino descendente de este experimento lamentable comenzó a transitarse. Ese es mi punto de vista. No sé qué mirada tienen ustedes. A mí me parece que han empezado a buscar candidatos alternativos desde la derecha. Nomínese Dante Gebel, algún otro, apareció Jorge Brito, Sí. ha sido nombrada también Patricia Bullrich como posible continuadora, digamos, dentro del esquema y del proyecto. Y el tema es que en realidad lo que por ahí no importa el candidato para la derecha. En realidad el candidato no es importante, Que es un proyecto sería político. gerente, digamos. Sería Claro, gerente. es uno que van a sacar los últimos meses, lo van a instalar con toda la prensa, con todos los medios que tienen a su disposición y listo, y nos van a contar el mismo verso y nos van a hablar de las mismas, de los mismos, sobre todo aspectos políticos, ¿no? De hay que ajustar, hay que reducir el Estado al mínimo, y bueno, van a poner alguno de eso, no importa. Y del otro lado, también se está discutiendo unas posibles alternativas, ¿no? Apareció Graboy diciendo que si él quiere ser candidato a presidente, Pichetto quiere ser candidato a presidente, Ujú. Uñac quiere ser candidato a presidente. Bueno, el de el La Rioja, peronismo, digamos, el gobernador de La lo Rioja que me da la también. impresión, lo que me da la impresión es que no va a haber espacio para tres frentes o tres listas o tres visiones políticas, ¿no? No hablemos ni de frente ni de cuestión electoral, sino eh, sobre una corriente política, ¿no? ¿Cuántas puede haber? Yo lo que veo y lo que se analiza ahora son dos, y no da para más el espacio político, pero bueno, siempre va a querer surgir alguna cosa ahí al medio que Ujú. eh, puede Según ser, comentarios, dicen que Graboy aparece después de la juntada que tuvo Kicillof con Massa, cosa que aparentemente no le gusta mucho a Graboy, y por eso se lanzaría él como candidato también, en esta suerte interna peronista.
pero bueno, Sí. vamos. Yo, retomando el planteo de Pablo, creo que entraron las balas, digamos, mucho más fácil esta vez por dos cuestiones. Una es porque o los casos Adorni son muy tangibles, son muy fáciles de entender y además son fáciles de entender por la segunda cuestión que es la economía. La economía anda pésimo, cada vez peor, a todo nivel, y eso hace que se dimensione de otra manera. O vuelvo, ¿no? La semana pasada creo que se me cortaba mucho, pero yo decía, bueno, un departamento de $200.000 en una economía que funcione es casi un chiste, hubiera sido un meme y no mucho más. En este caso, eso más los préstamos de Banco Nación hacen que todo se tome con otra sensibilidad, ¿sí? Y que sea muy fácil de acceder a la situación para la mayoría de la población. Independientemente de que después dicen, bueno, pero hay que darle tiempo, sí, o los otros no me gustan. Eso es aparte, me parece. Y creo que en ese caso sí puede funcionar como bisagra digamos, de un cambio significativo de nombres y de estilos, no de modelo de base, como dice Enrique, que se están buscando otras alternativas. Me parece que la que pica en punta ahí es Bullrich. Y paradójicamente, del peronismo, digamos, Enrique nombrabas a Dante Hebel y a Brito, y en realidad, más que nada, los está sondeando el peronismo a esos candidatos. ¿Vos decís que van a ir por el peronismo esos Sí. candidatos? No, 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 pero quiero decir, están más cercanos de alguna manera, o más eso, mostrados más desde el lado del peronismo, del peronismo, como también se está mostrando a Monzó, a Pichetto, ¿eh? Mm. Sí, Sí, pues, también es cierto que eventualmente esas sondeos, digamos, se produjeron la semana pasada y en una semana en Argentina se Sí, dinamizó se dinamizaron una serie de acciones y ahora, digamos, Kicillof ya no hay duda que es candidato, cosa que hace 10 días estamos, bueno, ¿cuándo se iba a lanzar? Qué sé yo, no sé cuánto. Ya con Kicillof lanzado, cosa que concretó la semana pasada en una serie de acciones, entre ellas dos significativas que marcaría yo. Una fue la reunión con tres, podríamos decir. La primera fue una reunión con Mazzot y con Monzó, como menciona Pablo, que también claro. Monzó tiene un origen peronista, Mazzot, hasta donde yo sé, no, pero hay una simpatía, por lo menos no hay rechazo y odio como hay en los sectores de derecha. Lo recibió Kicillof en la Casa de Gobierno de La Plata. Después se reunió con Massa, que antes había participado de un partido de fútbol. Después de ese partido de fútbol, Massa se reunió con Kicillof. También fue una señal muy fuerte. Y el tercer evento Perdón, fue. Sí, dale, dale. una cosita. El partido de fútbol de Massa fue con intendentes. No fue un Sí, partido de fútbol común, sino fue con intendentes. no sí, era sí, de Que por una eso. obviamente la comuna. excusa es el fútbol, pero es un hecho Claro. político. Sí, cierro paréntesis, te dejo seguir. Y el otro evento del jueves pasado a esta hora, justamente, nosotros grabamos, le recordamos a la audiencia a la siesta del jueves, que se emite a partir del 19, y por supuesto queda el video en YouTube para mirarlo cuando quieran, pero el jueves de la semana pasada, es decir, hoy es jueves 16, el jueves 9. 9, en la UBA, Kicillof hizo un lanzamiento frente a un panorama académico que yo entiendo será su think tank, como dicen los norteamericanos, su equipo de pensadores. Yo conté, por lo que vi en las transmisiones, unos 800.000 académicos de las universidades de todo el país que ya están elaborando un plan de gobierno, porque justamente en su discurso dijo, entre otras cosas, habló casi 2 horas
Kicillof en ese acto, en la UBA, insisto, y dijo, no podemos ganar las elecciones de nuevo y fracasar en la gestión de nuevo, haciendo alusión Ujú. al gobierno de Fernández, ¿no? De manera que tiene ahí un equipo muy interesante de cerebros, digamos, craneando un plan de gobierno, lo que, bueno, lo puso en primera fila rápidamente. Sí. De todos Yo, modos, me parece que todavía, digamos, está bien, se está preparando, digamos, Ujú. se está cocinando algo ahí, Sí, 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 claro. pero todavía no alcanza a generar algún grado de expectativa. Está bien, es muy pronto, estamos a abril del 2026, las elecciones probablemente sean dentro de un año, estamos hablando si las adelantan, después se En discute mayo si probablemente, va a haber sí. paso, no va a haber paso y todo lo demás, Sí, pero digamos que hoy por ley tienen que hacerse en octubre, hoy. en octubre del claro, 2027. Exactamente. Este, Se y puede entonces adelantar, hay falta que cambiar mucho, ley. mucho tiempo. Ahora, la situación económica no da ninguna sensación. Hoy presentó la quiebra Sancor, una empresa ujú, muy grande, y todos los días vemos la masacre a nivel empresarial. Uno, más allá de la sensación térmica esa de que va pasando por los negocios acá en San Luis, están todos cerrando, ve que las empresas están boqueando y no sé si llegamos a un año. No sé, sinceramente. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la actividad económica. Claro. Y si esto se están sí. preparando para Eh, dentro de un año, no sé. Sí, bueno, Pablo. el presidente emitió en sus redes, estaba volviendo al origen, digamos, de Milei, emitió una serie de videos y cosas hechas, imágenes hechas con IA. En una de esas aparece atado a un palo de un barco, y diciendo Ah, que no va a sucumbir a las voces de las sirenas que le dicen esto, hay que emitir, hay que mejorar el consumo, hay que, no sé, aflojar con las importaciones o subir impuestos, y que él no va a ceder a eso. Y bueno, si va a seguir con esta misma política, anunció que va a seguir con la motosierra. Eh, bueno, la sí. consecuencia es cada vez más notoria, y no solo eso, sino que además le quitó los 78.000 pesos a las personas que básicamente los usaban era para sostener comedores. Ujú. Sí. Se eliminó el plan trabajar. Es una situación eh, riesgosa, casi te diría, por la que está avanzando el presidente y su gobierno, que bueno, que no sé para dónde va a derivar y efectivamente cuánto aguante hay en la población, porque en la vida real se ve esto que vos decís en San Luis, acá en Merlo es dramático, dramático la cantidad de negocios que cierran o se ponen en venta a los fondos de comercio que en realidad terminan cerrando, básicamente. Bueno, Porque, ahí va a haber un barómetro que es, hay una movilización para el 30 de abril, 1 de mayo, no sé cómo va a ser, pero estaban diciendo eso la CGT, básicamente. Los CGT y las dos Eso, centrales. claro, eso Sí. vamos a ver cómo resulta, pero yo lo que veo que hay una crispación social, un conflicto social ahí que no tiene solución política o no tiene representación política. Y la gente está agresiva, está violenta entre la misma gente. Mm. Es terrible lo que pasa en las escuelas. sí, Ah, ¿no? Que los niños van a armar. Es algo espantoso. Bueno, pero también en Y lo Buenos no, Aires se halló un sí. frigorífico donde los trabajadores lo ocupan ahora como vivienda, porque no pueden pagar el alquiler que tenían. Después, por ejemplo, en Mar del Plata dice que arrasaron ¿cómo se llama? Cuando juntan los la vendedores, feria, la las feria, ferias. voltearon todos los Ah, cosas y sí, sí. robaron los productos que había. Y además, hay un conflicto entre ellos mismos. Yo al gimnasio que voy, hay un profe que es de Libertad Avanza.
con el cual he tenido conversaciones un poco complicadas. Y ahora andaba muy enojado porque recibió la orden de Buenos Aires que tienen que salir a defender a Dorni, los militantes de Libertad Avanza. Y ellos mismos dicen, ¿con qué los vamos a defender? Dicen. Y Eh, hay conflicto y hay enojo, y sí, sí, y por parte, definitivamente, eh, definitivamente. Bueno, las encuestas están dando cuenta de esa pérdida de adhesión. Eh, yo por ahí quería agregar dos cosas. Una, hacia arriba, no lo hemos tocado, ¿no? La semana pasada yo lo estuve compartiendo con ustedes y tampoco pude ver el material, pero entiendo que del resultado de las elecciones en Hungría, solamente para hacer una no, mención, en donde perdió después de 16 años, un liberal libertario, anarco capitalista tan trastornado o más que tenemos acá. Víctor Orbán perdió las elecciones a manos de un conservador también, pero un poco más moderado por lo que dicen los periodistas. Y el dato interesante, yo no sé si se puede trasladar, pero el dato interesante es que se elevó la cantidad, el porcentaje de votantes. Es como que la ciudadanía sintió un deber de ir a votar para sacarse de encima el trastornado de Víctor Orbán. Bueno, un dato que a lo mejor está indicando un camino que ojalá sigamos los argentinos. Y otro dato hacia Cansancio. abajo, ayer una alta fuente municipal de Villa Mercedes, desde luego, altísima fuente municipal, nos comentaba el compañero Crunchi y a mí que tuvimos un encuentro casual en el evento de defensa de la universidad. Vieron que ayer hubo una jornada nacional de protesta en sí. Villa Mercedes, en Merlo y en San Luis también. Bueno, estuvimos acompañando un ratito y ahí nos encontramos con una fuente municipal que nos comentó que la municipalidad de Villa Mercedes ha perdido 500 millones de pesos de coparticipación mensual. Papá. 500 millones de pesos. Eso en el presupuesto municipal es un agujero inmenso, inmenso, que lo está haciendo revisar toda la política presupuestaria a la gestión. Porque además son fondos que Claro. estaban presupuestados y que de repente desaparecen sin ninguna explicación, como si fuera obra o arte de magia. Pero es un dato importantísimo. 500 millones mensuales Sí, son 8.000 al año. El presupuesto de la municipalidad es de 16.000 millones de pesos. Ah, el Es 50%, un, ¿eh? es un monto, sí, 16.000 mensuales, más o menos, son 160.000 al año. Es un porcentaje muy Mm, alto. Muy Estoy citando alto. memoria y no quiero agregar números porque seguramente me voy a equivocar. Pero es un porcentaje muy alto que preocupa mucho a la gestión municipal de Villa Mercedes. No, y les van a trasladar bueno, la motosierra, ¿no? ¿Qué sí, hace? claro. ¿Cómo pagar los Sí. sueldos? Sí, Bueno, el gobernador dijo, Poggi dijo que están apelando al fondo anticíclico sí. para pagar los sueldos. Claro. Y no es la Mm, única provincia, no es la única provincia, hay muchas provincias en la misma situación, salvo que muchas de esas provincias cuyos legisladores han acompañado al gobierno están recibiendo adelantos de coparticipación, digamos, sí. no así la provincia de San Luis, que a pesar de acompañar, por lo menos discursivamente, dado que Poggi no tiene legisladores propios, no puede apoyarlo en el Congreso, y eso me parece que se lo están haciendo sentir también, ¿no? Sí, bueno, Mm. para San Luis no hay ni siquiera el préstamo o el adelanto de fondos nacionales. Sí, incluso fíjate vos que ya se enfrió el tema de la extensión de la concesión que se iba a dar por la autopista, la Ruta 7, ya esta semana no pasó nada, y no se concreta eso, que es un tema
que de alguna manera es una fuente de recursos, digámoslo, ¿no? Hoy no, ya estamos convertidos de vuelta como en la época colonial, somos una estafeta, la gente pasa por acá, por una posta. ¿Se acuerdan cuando era una Claro, posta San Luis? Bueno, sigue ¿Eh? siendo una posta, solo que ahora tenemos una autopista y cobramos unos mangos ahí. Pero ya se dejó de discutir eso a nivel provincial o nadie volvió a decirlo. Sí escuché al gobernador de la provincia diciendo que tenía esperanza de que esto mejorara y que el gobierno nacional saliera adelante, basado en una cuestión así mágica, porque la verdad nada hace indicar que esto vaya a pasar, ¿no? Igual que los números Caputo que dijo que va a tira seguir, el presidente de la Nación. Caputo Números, dijo que viste, van a que seguir dice, con el no, vamos a ajuste. mejorar. Caputo dice Es que va a seguir con mágico. el ajuste, pero vienen los mejores meses de los últimos 30 años. Sí, No sé para está quién. bien. ¿Cómo lo van a lograr? No te dicen, viste, es Ah, mágico. Es así. nada más que resale a la difuntita Correa o al gauchito Gil, no sé. Poquito Gil, ¿eh? ujú, Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, ¿viste? Pero, digamos, ninguno de nosotros que está así en la actividad privada eh, sabe cómo, sinceramente, cómo pagar los sueldos. ¿Cómo hacer para pagar los ujú. sueldos todos los meses, pagar los aportes? La AFIP está enloquecido cobrando, perdón, Arca, hoy se llama Arca. El Arca te cobra lo que se le antoja, como se le antoja y no importa. Pero yo noto la desesperación porque no deben estar cobrando, no hay forma de pagar y entonces los tipos empiezan igual que renta. Eso también no se ha analizado Claro, convenientemente en el tema del ingreso público, el aumento de los valores de los inmuebles que impacta sobre el impuesto inmobiliario. Claro. No dijimos es nada ni se lo... impresionante, Es infernal, es mucha plata. infernal. Sí, Es, es mucha plata lo que digamos, el aumento. Yo lo que pude notar es que los inmuebles de más alto valor no los tocaron, los mantuvieron a ese precio. Ahora los valores de los inmuebles más chicos los subieron, pero mucho más que la inflación, mucho más que la inflación, porque nadie explicó cómo aumentaron el impuesto inmobiliario. Bien, y no veo que haya un coeficiente o una explicación más o menos coherente. Estamos hablando de la provincia, obviamente, ¿no? No estamos Sí, sí. hablando de lo nacional, sí, sí, pero sí. el punto ahí es qué es lo que aumentaron, digamos, ¿aumentaron de acuerdo a la inflación? No, aumentaron mucho más en algunos casos, por lo menos el A impuesto ojo, inmobiliario. y a ojo nomás, arbitrariamente. Claro, bueno, pero el Sí, tema es que de dónde sacás, ¿viste? Para pagar Es eso. cierto que el evalúo fiscal estaba muy por debajo de los precios de mercado. Eso Sí, ha sido histórico. Pero sí, bueno, sí, en la pero situación claro. de recesión en la que vivimos, pegar ese aumento. Y además, como decís vos, son todas políticas para los ricos. A los valores más altos los tocaron. Cuando bajan impuestos a las importaciones de autos de alta gama o de yates. Ahora se puede comprar aviones o yates sin impuestos, pero un sí. golcito te sigue costando una fortuna. Este, Bueno. son En, eh, todas medidas para che, los amigos del campeón. en eso es coherente el gobierno provincial con el nacional, ¿eh? Parejito. Exactamente, Sí, exactamente. Sí, parejito hicieron sí, la misma política. sí, Bueno, Ahora, y les sí. pregunto una cosa, compañeros. Eh, ahí veo que, ya que tocamos un poquito el ámbito provincial, ahí veo que el diputado Pipi Ali ha demandado a Poggi por enriquecimiento ilícito. No Lo que sé. no tengo claro, porque no he visto, no sé si ustedes lo saben, es la misma demanda del año pasado, es una demanda sí, nueva. ¿Qué parece que es saben la al misma denuncia respecto? del año pasado, solo que la repitió en Comodoro Pi, en otro Ah, ok. juzgado, digamos. Por lo que veo, tampoco la conozco, tampoco la conozco. Están prometiendo rayos y centellas. Pero eso también forma parte de una dinámica provincial propiamente, ¿no? Que es
como no tengo grandes anuncios a nivel económico provincial, salgo Ujú. a denunciar la corrupción de los funcionarios de la época anterior, del Ujú. gobierno anterior. Y como respuesta a esto, el gobierno, los funcionarios o los allegados, los dirigidos, digamos, dentro del gobierno anterior, salen a denunciar la corrupción del gobierno actual y Claro. sus dirigentes. Pero Claro, sí, digamos, nada de la gente que vaya presa, aunque vayan presos todos, no nos resuelve a nosotros ningún problema. Tal cual, Seamos tal sinceros, cual. yo creo en eso. Es decir, nosotros vamos a seguir eh, padeciendo, pagar la luz, más allá de quién vaya preso. Eso es lo terrible de la claro, situación. Pero mientras tanto nos claro. mantenemos entusiasmados y ocupados a ver cuál es la denuncia de corrupción del día, ¿no? Algo parecido con la reforma Sí, constitucional. La reforma constitucional tampoco nos va a resolver el día a día, lo cotidiano, la falta de laburo o la pérdida del poder adquisitivo. No, no, eso es otra cortina de humo, tremenda. Que nos va a tener, bueno, sí, eso, digamos, la dirigencia política, los abogados nos vamos a ocupar de eso, de charlar y discutir esos temas, vamos a hacer simposios, vamos a estar, no sé, vamos a hacer jornadas sobre reforma constitucional y todo eso. Ahora, ¿cómo conseguimos pagar la luz de sal? No sé, eso no sabemos. No. sí, sí, De- tal cual, tal cual. Es un problema el tema de judicializar la política, ¿no? Que es lo que viene pasando desde hace mucho. También está la denuncia que el gobierno le hizo a Abdala, al senador Abdala, por una supuesta sí, deuda pero impositiva. son unos Y mangos, digamos, Pablo, son unos mangos, eso. Son unas chauchas. no, no, digo que es un mecanismo para mantener justamente, ¿no? De esto, estas discusiones así, la pelotita en el aire, para distraer, mientras esto, no se puede pagar la luz, o cierran los negocios, o no hay trabajo, ese es el fondo de la cuestión. Pero es complicado Pero esto sí, de todo pasa por el Poder Judicial, un Poder Judicial que además tiene intereses propios, que seguramente no están mucho más cerca de las necesidades de la población que lo que hoy hace el Ejecutivo o el Legislativo. sí, yo les cuento acá como abogado que voy todos los días casi a tribunales, ¿no? Normalmente hay una marcha reclamando justicia por algún caso, eh, todos los días. No es que Ujú. es una vez por semana, no, todos los días porque sienten, digamos, el desamparo, ¿no? No es que sienten que la justicia esté actuando adecuadamente, así que es complejo. Pero eso también forma parte, digamos, si estuviéramos Sí, trabajando no estaríamos tanto preocupados por eso. Si estuviéramos claro. produciendo y No, haciendo algo, no estaríamos mirando. No estaríamos mirando al contador Abdala que no pagó el impuesto, o qué sé yo, las denuncias que hay, porque realmente estaríamos ocupados haciendo otras cosas. Pero bueno, esa es la realidad sí, que nos toca vivir y eso de la reforma, estuve viendo, les cuento dos o tres temitas ahí de la reforma, cortito, dale. para informarnos sobre todo. Bueno, básicamente el proyecto lo que plantea es la modificación de la reelección del gobernador, un tema que no está en discusión dentro de los textos o, digamos, o de las cuestiones políticas de la provincia, porque en realidad se había limitado a 2 periodos ya desde la constitución anterior. Se había pasado por una época en donde no había límites y de las reelecciones y bueno, ya sabemos lo que de eso se Se había modificó. modificado por enmienda constitucional. Se modificó con una enmienda Ujú. rápidamente y se resolvió. Ni siquiera nos enteramos cuando sucedió eso. Nada, le metieron una modificación al artículo y chao, no podía ser reelecto más. Es decir, no, no, no. Y bueno, la otra gran reforma política que puede haber es netamente regresiva, que es la posibilidad de las elecciones de diputados provinciales a 4 años, cada 4 años, es decir, no va a haber Y renovaciones senadores, porque parciales. Enrique Sí, no sí. modifica el Senado, no elimina el Senado.
No elimina el Senado, no Que eliminan el podría haber sido Senado, lo una que hacen, iniciativa interesante. van a hacer todas las elecciones unificadas en una sola, al momento de la elección al gobernador. Es decir, la gente que normalmente, lo digo por experiencia propia, no mira ninguna parte de la lista, ve quién es el gobernador, el presidente de la nación, y le decir quién encabeza la lista, y listo, y chao, va a resolver de esa manera y olvídate, no va a haber, el que gana, gana todo, digamos, el ganador gana todo, Claro, no va a haber oposición. Eso realmente a mí no me convence de que tengamos necesidad de reformar, en primer lugar, ¿no? No, no le veo utilidad práctica. Vamos a tener que hacer toda una elección que se va a llevar a cabo supuestamente al mismo momento en que se lleva a cabo la elección general. Así que va a haber un montón de candidatos y resolver quiénes son los convencionales que tienen que ser electos. Así que, no sé, me parece un despliegue de una cosa que yo sinceramente no le veo el sentido. Porque no es ese el punto. No, El punto es cómo hacemos para producir algo en la provincia de San Luis que está muy complicado, no encontramos ningún modelo productivo que nos sirva, que nos resulte. Ahí estuve escuchándolo al ex gobernador de la provincia, el doctor Adolfo Rodríguez Saá, hablar de las industrias en San Luis. Y tiró un número interesante. Dice que durante sus gobernaciones tenían 25.000 trabajadores en relación de dependencia en la parte industrial, ¿no? Y en la actualidad dice que son 11.000 los que están en fábrica, digamos, o en trabajo industrial. Y que hemos perdido 14.000 trabajadores. Y bueno, la verdad sí, que, no, y a eso hay que agregarle el crecimiento demográfico. claro, Aparte, sí. peor claro. todavía, peor todavía. Bueno, entonces a eso tendríamos que estar, che, ¿qué vamos a producir, viste? Eso es lo que me preocupa, digamos, que estamos hablando de si ¿vieron cuando se hablan? Todo el mundo rechaza el tema de la casta. Los libertarios nos metieron el término de la casta y bueno, hablaban de la casta política. Nos rasgamos las vestiduras con la casta política, pero en realidad los únicos temas que se están tratando y discutiendo son los de la casta política. O los choreos de Adorni y sus amigos, o los choreos provinciales, y cómo se van a reelegir. Eso, ¿viste? Acá nos puede preocupar a nosotros que militamos política, ahora la población, nada. Olvídate, de eso no le interesa en nada. Exactamente. Y bueno, y Absolutamente. yo no sé cómo hacen los de las fábricas, ¿viste? Para pagar los sueldos, no, la verdad, deben estar, porque ventas no hay. Y se venden, los negocios que venden, están vendiendo importados. Y no solamente acá en San Luis, ¿eh? Digamos, el año pasado estuve en Catamarca, en La Rioja, exactamente lo mismo. Todos los productos que se venden son importados. Todos son Sí, tonterías. eh, y paradójicamente lo importado, al no haber ventas, porque hay tal restricción y tal recesión que no hay ventas, que lo que está pasando es que algunos que se lanzaron a importar, no hablo de los que tienen mucha espalda, por supuesto, sino aquel que en términos de este modelo, intentaron reconvertirse, ponele, en importadores, no tienen una espalda suficiente para importar y aguantar a que eso se venda antes de volver a importar. Entonces le están quedando los containers con cosas o sin retirar directamente porque ni lo importado se vende. Es dramático incluso en ese sentido, porque va yendo desde el pequeño comercio y la pequeña empresita hacia arriba, hacia esos que dicen, bueno, voy a importar, entonces me traigo un container lleno de cosas, pero después no se lo venden a nadie, o le venden los tres productos que pegaron y el resto quedó ahí, en stock. ¿Verdad? Y eso es que no tienen ingresos para traer el siguiente container. Y eso también ya está pasando. Horrible. Bueno,
cierro así el tema de la reforma. Otra cosa, la otra gran idea propuesta es la creación, digamos, dentro del Poder Judicial de un, digamos, poder de tipo independiente con los fiscales y los defensores. Lo que no estaría mal, obviamente, pero en realidad el punto de la fiscalía y los defensores es que, sobre todo los fiscales, el problema es que, digamos, tendrían que cambiar el modo de elegirlos y tendrían que ser electos como son en Norteamérica, por ejemplo. Fíjense ustedes que, digamos, cuando vos no cumplís con tu obligación de acusar a los que tenés que acusar en Norteamérica, bueno, te ponen a la población y la población va y lo vota o no lo vota. Acá, viste, no te enterás qué es lo que pasa con los fiscales, no sabés por qué los han elegido, y la verdad es que les han tirado un sayo que les cae como un saco de plomo, porque digamos, son ellos los encargados de instar las acciones penales, pero no tienen las herramientas y no tenemos los medios para combatir el delito realmente, sobre todo la policía y todo eso es muy limitado, pero porque seguimos hablando de todo, siempre de lo mismo, de una economía de miseria donde, bueno, ahora se ha surgido toda la moda de las estafas de inmuebles, ¿viste? Pero una cosa, y no es sencillo analizar eso, hay que tener conocimiento, por ahí hay mucho dinero, entonces no tienen los medios como para hacerlo a los fiscales, y obviamente que en un poder judicial devastado, con sueldos bajísimos, imagínense ustedes la posibilidad de investigar un delito, no existe eso. No existe. Pero bueno, eso es lo que se plantea como reforma de la Constitución, que yo pienso que es, digámoslo así, claramente es al pedo. Perdonen, se me fue el Está bien. académico. Sí, sí. La reforma boba, le dice nuestro amigo el escribano Mona Ruiz. Ayer estábamos hablando de esto. La reforma boba, una reforma estúpida, Claro. Sí. inentendible. Y ahí estamos. Pero que Bueno, tiene costos, Vamos ¿eh? Y tiene los municipios, costos ¿les y... parece? sí, pero Sí, le encuentran ganancia, los va a tener distraídos con eso, qué sé yo. sí, sí, sí. Es más barato que pagar la Pero publicidad, me imagino que me refiero a costos no solo económicos, sino costos sociales, costos en la dinámica de la vida en la provincia, a eso también me refiero, sí, nos va a tener entretenidos un con rato, costos. pero con costo. Bueno, Bueno, y en la ¿qué pasó en provincia, los municipios? ¿eh? No, 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 que decía, Pablo planteaba de algo. pensaba pedirte a vos que nos contaras algo de Merlo, que parece que va a retornar el intendente. ¿Qué tenés de ahí? ¿Qué info tenés? Tal, parece que, bueno, pasada la temporada, algo que se especulaba ya desde hace un tiempo, ahora pasada la temporada, cerraron los famosos 50 festivales, se estaría planteando el retorno de Álvarez Pinto, el actual ministro de Turismo y Cultura, retorno a asumir la intendencia o reasumir la intendencia para la que fue elegido en definitiva en su momento. Y bueno, y eso implicaría obviamente la salida del intendente interino, Leonardo Rodríguez, que propios y ajenos le cargan todas las desgracias políticas que ya han sido numerosas en la Villa de Merlo, le cargan todos propios y ajenos, entonces todo el sallo se lo ponen a Leonardo Rodríguez. Y así que no se sabe tampoco si él es concejal, efectivamente, si va a volver al consejo o la otra especulación que hay es que podrían conseguirle un conchavo a nivel provincial, en algún carguito, alguna jefatura, alguna ¿Hasta dirección o cuándo tiene algo para mandato? sacarlo ¿Hasta cuándo tiene mandato hasta Rodríguez? hasta el 27, hasta el Hasta el 27, 27. el día de Claro. diciembre de 27, para sacarlo un poco del ojo de la tormenta, para que no sea una carga
al momento de las elecciones. Sería, digo, esto de ponerle un cargo provincial eventualmente para que no esté tan expuesto Despuesto. y sea una carga, claro, para el momento de las elecciones, que se supone que se van a adelantar, con lo cual ya para las elecciones provinciales estamos a poco más de 13, 14 meses, no más que eso. Claro, terrible. Bueno, pero de Así que todos bueno, modos, eso es un poco la situación actual política, digamos, de acá vuelve de el Merlo, Pampa. ¿no? Podríamos decir que Eh, dice, vuelve el Pampa. El, Vuelve el Pampita, porque el Pampa es el el Pampa. padre. Ah, vuelve el Este, Pampita. Muy el bien. pampeano va, el Pampita, sí. Pero bueno, habrá que ver si se concreta. Esto se venía especulando, como les digo, desde el fin del año pasado, desde el principio de este año, pero ahora ha tomado más vuelo toda esa especulación. Bien. De todos Que modos, además le ¿Cómo, cómo? implica al gobierno, le implica al gobernador también generar un cambio en su gabinete eventualmente. Claro. ¿Cómo se evalúa la gestión en turismo de Álvarez Pinto? Pésima, pésima, Mala. pésima. Ha sido muy mala. Digo, no es que yo personalmente pienso que ha sido muy mala, pero no sería, digamos, justo No son tomar lo que excepciones. yo digo como el todo, claro, pero sino que en general hay una enorme coincidencia en que ha sido muy, muy mala la gestión o casi la no gestión turística de Álvarez Pinto, este, que ha implicado además en un contexto donde el turismo ha caído Claro. significativamente, ¿no? El turismo en todo el país. Sí, sí. Pero Además a de ese eso, contexto se le suma, claro, se le la, suma esta falta o pésima gestión, eh, incluso que le ha costado acá en Merlo la salida. No por eso es estrictamente, pero quiero decir, tuvo su impacto también en la salida del secretario de Turismo histórico de la gestión de Álvarez Pinto, acá de Santiago Trovo, que pasó a la actividad privada y nada. Se fue sin hacer escándalo, pero se fue. ok. bueno, sí, de todos modos, ahí también hay un mar de fondo con el radicalismo, porque Álvarez Pinto es el presidente del Partido Radical. Y hay discusiones Sí, sobre la además. reforma y el impacto en la provincia, digamos, la alianza oficialista, que no están, ninguno está conforme. Eso es Es que también los por lo pobres menos. radicales vienen de ser estropajo del Sí, PRO y pasaron a ser estropajo de la Libertad Avanza, pobres radicales también. Salen de Claro. Guatemala y caen en Guatepeor. Bueno, nada. Y acá en la provincia además es tropajo del propio Poggi, que está en un Además, intermedio. aparte. fíjense ustedes que se recicló Eh, un viejo chiste de la revista Barcelona, que tenía en la época de Macri presidente, decían, para ahorrar, en Casa Rosada ahora limpiarán los pisos con los radicales que vengan arrastrándose. eh, Y, eh, es un viejo, y ahora han reciclado a la gestión de al inicio de la Casa Rosada, claro, bueno, mucho. a que se Y, genere y- esa imagen, ¿no? claro, y los Álvarez Pinto también. Vos fijate que precisamente esto de la reforma ha generado un cierto conflicto interno dentro del oficialismo con el partido de San Luis Somos Todos, viste que salieron a manifestarse, bueno, diferenciándose. Tony Viale, decir por dónde íbamos. Ahí está. Este, Ahí está. sí. No, digo, estaba contando de que en realidad ha generado la reforma política, la reforma constitucional ha generado una diferencia dentro del oficialismo entre el partido San Luis Somos Todos y Avanzar, básicamente, Claro. en donde ha salido a manifestarse uno de sus dirigentes, que es Delfo Cernese,
a decir, sí, miren, la de reforma está muy bien, pero no echemos sombra sobre el anterior gobernador de la provincia, Adolfo Rodríguez Sá y todo lo demás. Pero bueno, ellos tratan de mantener su independencia, se siguen manteniendo con un criterio propio y es interesante como fuerza política, siempre, digamos, son parte de la alianza. Hoy escuchaba al presidente de ese partido decir, la ex gobernador de la provincia, decir, sí, somos parte de la alianza, vamos a mantener y vamos a cumplir la alianza, pero nos estamos preparando para eventualmente, si el año que viene hay una discusión, y no estamos adecuadamente contenidos dentro de esa alianza, bueno, haremos nuestro propio emprendimiento. Así que, Ujú. bueno, y los radicales nada, ¿no? Apenas le dijeron, che, los van a echar, no quedaron ni el gato. Bueno, Entonces, Kaká se tuvo una declaración un poco este, fuerte, altisonante, pero bueno, fue el único, porque además él está conchavado en el ámbito nacional. claro. No, Este, su trabajo no peligraba. Entonces no podía decir lo peligraba, que se le exactamente. tocara. Mientras vos, Exactamente. Ah, ah, y está haciendo campaña para sí mismo ya, Cacase. sí. Pero fíjese que de todos modos esto de la reforma le costó el puesto a un dirigente ahí, de un señor Villegas que yo no conozco, Que que justamente es del espacio de Adolfo, ¿no? De Estados Unidos. claro, claro, cuando dijeron algo sobre, digamos, que no hay mucha posibilidad de disensión dentro de esa fuerza política, Claro. ¿no? Están dando señales de una unidad monolítica. Si vos decís algo, te vas. Ya le había pasado a Mansilla. A Joaquín Mansilla, Joaco Así Mansilla, es. ¿se acuerdan que? Sí, sí, Sí. es verdad. Así que, Igualmente no deja de ser una señal de debilidad, ¿no? Que tenga que carajearlos de esa manera, despedirlo por la diferencia de criterio, no deja de ser una señal de debilidad del gobernador Poggi. Que ahora Ujú. sí, sí, para bajarlo a Villa Mercedes, eh, yo quería contarles que eh, esta debilidad también de Poggi de contener a sus aliados para que no emerjan como potenciales candidatos a intendente, precandidatos todavía a intendente de Villa Mercedes, le va a complicar la situación a Poggi y le va a complicar sobremanera, ya le está complicando la situación a Maximiliano Frontera. Ahora me explico. Frontera está caminando los barrios, Frontera tiene un alto nivel de aceptación en la comunidad. La gestión está bien vista, ha penetrado en sectores sociales, incluso donde el peronismo no había penetrado. Pero ¿qué pasa? Frontera no puede ser reelecto. Entonces está caminando junto a un diputado provincial que es de su estricta confianza y riñón, que es el contador Nicolás González Ferro, a quien todos ya visualizan, es obvio, es evidente, recontra comprobable, es su candidato a sucederlo. Ahora, esto se diseñó y se empezó a ejecutar en un teórico acuerdo en el que Poggi no le iba a poner candidatos opositores dentro de ese mismo espacio Ujú. a Nicolás González Ferro. Cosa que, como un dique roto, se le ha empezado a escapar chorros de agua por todos lados. Entonces ahora le aparece Giraudo 1, le aparece Giraudo 2. Yo acá hago un pronóstico, Giraudo va a ir los dos de precandidato a intendente. Anótelo. Tenés dos Giraudos compitiendo por la intendencia. vamos a hacer un PRODE, vamos a hacer un PRODE. ¿Qué Dos tal? Giraudos compitiendo por la intendencia. Tenés el rector de la UPRO, que ahora, y si se larga Giraudo, yo también me largo, dice. ¿Quién es el rector de la UPRO? El señor Rui Cámara, Ah, Cámara. Muy que bien. tiene un presupuesto más alto, casi, más alto que las dos facultades de la Universidad Nacional de San Luis. Y casi cercano al presupuesto de la UMIME, el segundo presupuesto de la ciudad de Villa Mercedes. Ojo y piojo. Mira Es vos. un presupuesto realmente muy abultado,
una caja impresionante. Tenés tres. Tenés la diputada nacional Mónica Becerra. Tenés la concejal Cecilia Lucero, cinco. Tenés el dirigente radical que junto a otros dirigentes, no tengo identificado si está del radicalismo, de apellido Domeniconi, un apellido muy ligado a la política provincial y mercedina. Esta semana que pasó, estuvieron visitando a Milei, a los Milei, y publicaron fotos diciendo que estaban también hablando sobre la posible candidatura como fórmula Khalil Leme, el hermano de la que fue intendente de San Luis y que fue gobernadora, también vicegobernadora, Claro, y que dejaron cuando Adolfo fue presidente. Ahí tenés como siete u Eh, ocho precandidatos a intendente. Claro, y que cuando se largó, se largó. Y esto, en el acuerdo frontera-Poggi, es un problema, porque digo de nuevo, no es lo mismo llevar e imponer un candidato para la frontera, que es un candidato que no tiene el nivel de conocimiento ni la empatía que tiene frontera, tiene que trasladársela. Una cosa es hacerlo frente a un escenario sin competidores y otra cosa es hacerlo frente a un escenario siete, con competidores. Ahí va a haber un claro. ruido que claro. va a estar listo para verlo. Bueno, acá en San Luis no hay nada. Tenemos, claro, no tenemos ni siquiera Bien el actual intendente. intendente, ni siquiera el actual intendente, que es el doctor Isa, tiene asegurada su posibilidad de la reelección para Para nada, nada. para nada. Así Aparte no que lo puede quieren en pasar ningún cualquier lado. cosa. Y por parte de la oposición peronista, digamos, en realidad se baraja los nombres de lo que fue la última elección, que es el de Tamayo, que perdió. Este, Así que no hay nada. No, ustedes tienen 7 candidatos, nosotros no tenemos ni uno. Acá Siente en que quedó San Luis. corto. Mira, bueno, le podemos prestar alguno, qué sé yo. Sí, nos Sí. mandalos para acá, que acá le hacemos Claro, campaña. Pero no, no, lo que pasa es que también yo creo que nadie quiere salir a poner el pecho porque te van a reclamar de todo por parte de los vecinos. Los Claro, vecinos, lógico. vos juntás 2 o 3 vecinos y empieza el lloro, el lamento, digamos, desde lo máximo, desde políticas que no se han hecho hasta el reclamo más básico de no tengo para comer, ¿viste? Claro. Entonces, es muy complejo hacer claro. y salir un año antes a hacer campaña. Es difícil, no hay, tampoco hay recursos, seamos sinceros, tampoco hay recursos, pero no te digo recursos para pagar una ficha, no hay recursos para pagar la nafta, para ir al barrio. Así que va a ser una Claro. campaña todo por internet. Va a ser cosa de que no tengamos que poner una bolsa de comida, no tengamos que hacer nada de eso, porque no Qué tiene. bárbaro. No hay forma de bancar lo que es la campaña normal, digamos. Así que, no, en San Luis no va a haber nada hasta entrado el año que viene, digamos, no creo que se mueva. Y sí sale a hacer algún tipo de inauguración con el gobernador de la provincia, el intendente, la política general que están De haciendo a gestión, nivel digamos. De provincial. gestión. Sí, de gestión. Que tampoco son grandes inauguraciones. Acá también la hacen. No, Es un entrega de poco, 20 pongamos un poco. bicicletas, entrega de 20 bicicletas o puesta en marcha de la alarma ciudadana y Acá, hasta ahí de la cosa. acá Isa Sí, inaugura varitas para iluminar las calles, pero no saca la mugre. Ujú. Y se inundan las veredas, se rompen las Bueno, veredas, claro. Claro. No sé. Y recibe de premio algunas malas sí, palabras por eso. estamos muy pobres. Estamos muy pobres, estamos muy pobres. Bueno, amigos, Bueno, nos juntamos, si Dios quiere, la semana que viene. Espero que estemos mejor, por lo menos. No sé, Y se vienen no tiempos sé qué mejores. podemos esperar. Por lo menos que no, que se pare la guerra un poco, que se pare, no tienen tantos Se tiros los viejos por suspendió el allá, a ver si baja la bombardeo, nafta. se suspendió el bombardeo Pacha, por 10 días. Y están reunidos los principales referentes bueno, de los tres bueno, países para llegar a un acuerdo.
Según dicen las noticias, no sé. No les creo. Bueno, vieron que hay buenas noticias ustedes porque son unos pesimistas, Claro. che. Se ¿Eh? postergó el fin No, del no, mundo no. 10 Claro, días y está bien. hay que festejarlo. Eh, Bueno, Sí. La- Lástima que bueno, entonces hay que igual pagar la buen fin de tarjeta. semana, que mejore, buen fin de semana y nos veremos el jueves que viene, la audiencia también. Nos Un vemos la afectuoso semana que saludo. viene entonces. Pásenla lo mejor posible. Saludos. Saluditos, Chao. suerte, ¿eh?